Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado especial. Un invitado que marca un estilo especial. No solo por el hecho de ser montubio, sino también de pregonar su identidad montubia en sus acciones y en su vivir diario. Lo hace también en sus escritos y en sus programas radiales, en los medios de información que enriquecen nuestra historia cultural. En este sábado volvemos a tener la compañía del profesor Daniel Valdivieso Solórzano para obsequiarnos sus recuerdos que se guardan frescos en sus memorias. Bienvenido a Citas con la Memoria, estimado Daniel Valdivieso Solórzano. Tu saludo inicial. Primero, agradecer la posibilidad de recibir a este humilde servidor, a este humilde montubio, un maconteño a tiempo completo, que quiere salir al camino y sobremanera para poder compartir experiencias, para poder participar junto a este programa que realmente contribuye a un ejercicio tan importante como es el robustecimiento, el realzamiento de la cultura en todas sus dimensiones. Muchas gracias por permitirme estar acá. Así es, estimado Daniel. Este es un programa que va hacia allá, a recuperar memoria histórica y a fortalecer identidad cultural entre los portovejenses, entre los manavitas. Es algo que debimos hacer y debemos seguir haciendo por formar parte del bienestar ciudadano. Daniel, hablar del mundo campesino es hablar obligatoriamente de la naturaleza, de la magia que encierra la naturaleza, de ese verdor de su flora en el que se refleja la vida, de una naturaleza que construye sueños, de una naturaleza que se conjuga con el tiempo para crear nuevas formas de vida. A pesar que los humanos la agredimos continuamente, que cada vez y cuando la estamos hiriendo de muerte, la naturaleza y su mundo rural no pierden su magia, conservan su belleza, nos agradan con sus tiempos y formas de existencia y nos envuelven en su manto natural de madre tierra. Vives en el campo, naciste en el campo, eres parte de ese mundo rural, no te desprendes de ese espacio que representa, más allá de la visión objetiva con que tú muestras a ese mundo rural, a esa madre tierra, estimado Daniel. Una de las circunstancias más impresionantes que puede retener el ser humano, en este caso, Daniel Valdivieso, es su herencia. Yo soy el resultado de los genes de una montubia, los genes de un montubio. Soy el resultado de esa querencia por un espacio que con toda seguridad en algún momento muchos no quieren quedarse, no quieren añorar, que seguramente cuando descubren en los sectores poblados, en los sectores más modernos, otras oportunidades, nuevas tecnologías, nuevas facilidades, ya no se quiere volver. En mi caso, siempre será diferente, porque ese sabor, ese olor, esa frescura, esa parte visual que no se encuentra en la ciudad, en los sectores de cemento, y que sí lo tenemos en el mundo rural, en la franja rural, es donde yo no quiero salir.
Es de donde yo creo que con toda seguridad, si tengo algo de capacidad, la he heredado del mundo rural, de su gente, de lo que tiene, de lo que nos muestra y de lo que todavía está allí. No considero que el ser humano tenga que desprenderse de estos campos visuales en los que la armonía, en los que la creatividad, en los que los pensamientos nos pueden llevar mucho más lejos en una dimensión en el que estamos tratando en lo posible de recoger aquellos pasos, aquellos procesos con los que vivieron nuestros antepasados y que no pueden morir. Ese legado que seguramente está situado dentro de el uso y el aprovechamiento de lo que nos brinda la naturaleza, dentro de esos mensajes que tienen los adultos mayores cuando nos trasladan su información, de esa oralidad, de esos pensamientos. Decimos en el campo, en el monte, de esos consejos que a través de un refrán, que a través de un dicho, que a través de un pensamiento, de un sonido que nos emite la naturaleza, nos enderezan y nos ayudan a encontrar respuestas que con toda seguridad son difíciles poder hallar en el sector poblado. Es entonces que yo puedo decir con toda la dimensión, con toda la franqueza del mundo, yo tengo dentro de mi espacio, de mi hábitat, algunos elementos que de alguna manera se contradicen con mis palabras, porque estoy utilizando tecnología. Sí, pero es una tecnología que la he implementado dentro del campo. No me fui a la tecnología, no me fui a la ciudad. Traje esa tecnología para poderla compartir, para poderla seguramente en algún instante de mi vida analizar, reflexionar, investigar, cotejar con lo que nosotros también tenemos como una tecnología ancestral y que nos sigue todavía sirviendo en este día, en este momento, para avanzar en estos procesos de conquista del intelecto. Soy un montubio totalmente convencido. Yo decía en algún momento he perdido el dialecto, pero no la esencia. He perdido quizás algunos instantes de poder encontrar respuestas, pero no he perdido la querencia por seguir allí sembrado en ese espacio rural que a mí me permite contar lo que seguramente otros quieren olvidar. Es como tratar en lo posible de acercar estos dos espacios para que tengan una convergencia, para que puedan armonizarse, para que puedan tener una convivencia y que no tengan que estar sesgados o separados, porque tanto el montubio necesita del hombre de la ciudad como seguramente el hombre o la mujer de la ciudad necesitan del montubio. Ambos nos necesitamos. Si vivimos en un mismo territorio, ¿por qué estar separados? ¿Por qué no aprovechar esos conocimientos con el que se ilustra el hombre de la ciudad y aquel que ha recogido, aquel que ha heredado el montubio y que le sigue dando enormes satisfacciones y aprendizajes para cada día de la vida? Ser montubio en el espacio rural, en esa armonía entre la caña, entre el fogón, entre las ollas con el tizne, entre los alambrados que cuelgan la carne, que cuelgan el pescado, que cuelgan la longaniza, entre ese humo que logra que los maderos
de la superficie alta de la casa de caña estén totalmente enmohecidos, en un estado de color negro, permiten también que se reviva o que se respire naturaleza. Yo no podría negarme esa posibilidad. Y hasta hoy día todavía necesito con urgencia tener esta querencia, que no me aparte, que no permita que mis pensamientos se vayan a otra dirección, porque mi mundo es la ruralidad. Y aquí me quedo. Y aquí estoy todavía. Es un mundo mágico, es un espacio mágico, es una vida mágica. Es la vida del montubio como es la vida del cholo, cada uno en sus propios espacios, sin nada que envidiarle al mestizo que vive en la ciudad, sin nada que envidiarle al hombre urbano, que se desarrolla un ambiente completamente distinto, podríamos decir hasta artificial, distinto a ese montubio y ese cholo, que además de guardar su historia, la historia ancestral nuestra, de los manabitas, de los ecuatorianos, de los americanos, también tiene ese altísimo honor y ese altísimo gusto de gozar de lo que es la naturaleza, de lo que le brinda la naturaleza, de fusionarse con la naturaleza, de gozar de todos esos encantos, tanto en su flora como en su fauna. Es un mundo mágico, como lo decíamos. Y en ese mundo mágico se encuentra una parroquia montubia nuestra. Es la parroquia Calderón. Una historia de esa parroquia, de esta parroquia de Calderón, parroquia rural de Portoviejo, que se remonta a fines del siglo XIX. Allí donde nació con una capilla inicialmente en un sitio al que hoy se conoce como Potrerillo. Allí se construyó inicialmente una capilla que permitiera cobijar a los pocos pobladores que existían en la zona en el sentimiento católico a esa población rural existente. Montañera todavía en esos tiempos, como le decían, años atrás. A ese lugar que antes de ser Calderón se llamó, fue conocido, así lo mencionaban, como Carrera de los Ceibos. Y también que más tarde le cambiaron el nombre, haciéndole perder esa originalidad y esa unión y esa identificación con la propia naturaleza, de un espacio que se conjuga entre el bosque seco y el bosque húmedo, y se lo cambió a Juan Dama. Un sitio al que ustedes y mucha gente y al que lo conoce, lo considera un lugar paradisiaco, donde el ser humano conjuga su existencia con la naturaleza. Es el lugar donde el ser humano encuentra un equilibrio emocional entre sus momentos y los encantos que la naturaleza le obsequia. Daniel, ¿por qué ese primer nombre de Carrera de los Ceibos? ¿Y por qué ese cambio de Carrera de los Ceibos a Juan Dama? ¿Qué representa? ¿Qué historia la que guarda y quieren contarnos esos nombres? Antes de Carrera de los Ceibos, se llamaba Tusa, se lo conocía como Tusa, porque habían muchos espacios para poder sembrar maíz. Y cuando el agricultor, cuando el campesino, cuando el montubio calderonense recogía la cosecha, el maíz, lo pilaba, entonces quedaban cerros, montones de tusa. Y dicen quienes transitaban por ese lugar, en ese tiempo la tusa servía para encender también el fogón. Y decía, vamos a Tusa a traer unos sacos allá. Y de tanto nombrar Tusa, se quedó este sitio, este sector que era jurisdicción de Río Chico, como Tusa. Pero posteriormente había un camino en la parte más llana, más plana de Calderón, que es por donde transita el carretero principal, el que muestra
toda la idiosincrasia de nuestra centenaria parroquia, que fue erigida el 11 de diciembre de 1907, ya 113 años de ser erigida como parroquia civil, y que de alguna manera ese camino estaba sembrado de ceibos que hacían una carrera. Dice que era tan largo que cuando entraban veían una carrera de ceibos por ese camino. Y quién más que sus propios caminantes, que sus propios residentes decían, nombrando para poderlo recordar el sitio como Carrera de los Ceibos. Posteriormente llegaron más pobladores, se hizo un sector comercial y es el sector donde vienen a albergarse, donde vienen emprendedores, donde vienen comerciantes, hasta de otras regiones de nuestro planeta, como asiáticos, como italianos, y se afincaron aquí en Carrera de los Ceibos. Por allí no deja de salir una historia que todavía no ha sido tan bien recogida o considerada en su análisis. Cuando deciden cambiarlo como Juan Damas, seguramente ha de haber sido algún personaje que tuvo mucha relevancia en el sector, que de manera especial no lo considera Daniel Valdivieso. No reniego, pero no lo considero, porque quiero hacer aquí, si usted me permite, una comparación. En algún momento en el sector de Maconta decían que se quería construir la historia de Maconta y alguien, un historiador local, muy generosamente recogió información y dijo que se llamaba Maconta porque había un señor de apellido Maconta que había estado en el sector. Y la realidad es totalmente diferente. El término Maconta significa tierra de monos y es por la presencia de esta especie que aún permanece en este sitio. Entonces, vuelvo nuevamente al término de Juan Damas. Y allí entonces es donde nace esta duda. Sin embargo, fue reconocido y recogido en la historia la parroquia Calderón como Juan Damas. Sí, que se pudo edificar dentro de todo un contexto organizativo de gente con una enorme querencia hacia la producción agropecuaria y que se quedó y que no se fue y que muchos de sus apellidos todavía perviven entre nosotros como familias generosas, familias productivas. Y sin embargo, los líderes comenzaron a surgir y usted ya debe conocer en todo el contexto cómo es la presencia de estos líderes que pretenden de alguna manera volver a recolonizar o a colonizar sectores que ya tienen su nombre, tienen su espacio, tienen toda una coyuntura e historia totalmente definida y construida. Y se comienzan a ubicar todos estos otros nombres. Y finalmente, en la parte política, con toda seguridad, con todos estos mitos o estas historias de héroes o heroínas que nos contaban a través de los libros o que el gobierno a través de las cadenas de radio nos imponían, dado que antes existían solo los radios. Por allí se comenzaban a hablar de estos héroes y heroínas y en el momento que se decide luchar por la conquista de ser una parroquia con mayor dignificación, con una mejor atención, es que se decide cambiarle el nombre definitivo de San Francisco de Asís de Abdón Calderón. De Abdón Calderón en honor a este héroe que en la época gloriosa de la conquista y de la revolución por liberar al país, entonces estuvo fraguando, cuenta la historia. Y San Francisco de Asís porque nosotros
que hemos también sido de alguna manera estigmatizados e imbuidos por la Iglesia Católica, por el respeto, por la fe, por la creencia que se tenía en San Francisco. Entonces se decide ponerle el nombre a nuestra parroquia como San Francisco de Asís de Abdón Calderón. Una dualidad de nombres muy significativo, una dualidad en la que está inmerso el fervor religioso y también el fervor épico. Aquel estado militaroso, aquel estado donde empezaron a construirse los héroes. El Ecuador necesitaba, igual que América, de héroes que enaltecieran y que también impulsaran a la población a defender los ideales de libertad. Se confunden esos dos nombres y se confunden dos historias que realmente es bastante significativo y único. San Francisco de Asís, aquel franciscano, de ahí viene la orden de los franciscanos, que descalzo caminaba y descalzo seguía en ese peregrinaje de buscar a los pobres, de buscar a los humildes para protegerlos, para brindarles ayuda y para salvar sus almas. Y aquel héroe que dicen héroe niño, que en 1822 murió producto de una infección y también de heridas, pero que a muy temprana edad abrazó la carrera militar y murió antes de cumplir los 18 años, siendo teniente del ejército y estando al frente de la batalla en la batalla del Pichincha, enarbolando la bandera. Murió poco tiempo después y es considerado como el héroe niño. En el templete del Pichincha se encuentra el monumento a él. Pero también lo homenajearon con el nombre de los pueblos y así se llama Abdón Calderón, San Francisco de Asís de Abdón Calderón. Una hermosa dualidad que también llama la atención en este sentido. Calderón nació como parroquia de Portoviejo, lo hizo desde inicios del siglo XX, contando con sus recintos, con sus sitios, con sus puntos, en que además de sus habitantes y de su riqueza productiva, hay algo que causa admiración en la gente. Por lo pintoresco de sus nombres. Hay sitios, hay recintos, hay lugares, hay pueblos que tienen nombres bastante peculiares. Maconta, El Congo, Potrillo, El Jobo, Hormiguero, Miguelillo. Me imagino que deben tener cada uno de ellos una historia. Igual que nos narraste algo ya y nos adelantaste algo de Malconta. ¿Qué conoces acerca de estos nombres y de la particularidad de ellos? Antes me gustaría poder expresar sobre la conducta de algunos héroes. Uno de ellos en particular que con toda seguridad mis cocampesinos, mis coparroquianos, mis hermanos rurales de Abdón Calderón lo conocen. Había un personaje en mi parroquia. No lo conocí, pero pude lograr indagar sobre su historia. Y le decían el mulito Rafael. Y él era uno de esos héroes que con toda seguridad debe haber muerto en una desgracia horrenda, empobrecido, quizás sin una caja para sepultarlo. Pero era un verdadero héroe aquí en la parroquia. El mulito Rafael tenía un burrito y también sobre el burrito tenía 2 barriles y él acarreaba agua del río para llenar los tanques de todo el sector central de Calderón. Y era tan servicial, tan humano, tan sencillo, que logró ser muy reconocido y querido, al punto de que él deambulaba por cada una de estas casas y a veces no se sabía dónde estaba el mulito Rafael y resulta que estaba durmiendo en la casa del señor fulano de tal, porque muy temprano tenía que ir a acarrear agua, o en su defecto a traer leña, o en su defecto a hacer un encargo, un mandado. Entonces, estos héroes que con toda seguridad no están en la historia, sí en la retina, sí en la memoria de nuestra gente rural,
en algún momento deben ser reconocidos y perennizados para que se cambien dentro de este contexto. Y en el otro extremo, sí, tanto así como el nombre del mulito Rafael, nosotros tenemos nombres como Cibambe. Cibambe es una guardarraya de unos 400 metros aproximadamente, que tiene una población pequeña, tal vez unas 100, 200 personas, unas 30, 40 familias, que están cobijados bajo una montaña pequeña, una montaña que en la parte superior guarda generosamente agua. Y él con el pasar de los años, nadie le ha podido cambiar ese nombre. Sin embargo, muy pocos habían podido conocer el significado. Y resulta que Cibambe, un nombre muy particular, significa agua que baja del cuello de la montaña. Y es la razón por la que estos pobladores se abastecen de un hilillo de agua que permanece los 365 días del año. Y es un nombre indígena cuyos vocablos significan agua que baja del cuello de la montaña, al igual que Maconta, que significa tierra de monos, o lo que ocurre en el sector de Pimpiguasí, antes Pimpaguatse, que significa mujer que anda por el río, mujer que vuela por el río, o Bijahual, en honor al bijao, que es una planta que crece cerca de los lechos de los esteros, pero que está bastante aislado, cuya hoja es muy resistente y que servía inclusive para techar las casas rústicas de nuestro querido sector rural. Son tantos nombres como Potrerillo, como Juan Damas, como El Tillo, que a nosotros nos dan la posibilidad de retener una información que debemos defenderla. Nosotros como nativos de esta parroquia, esos nombres debemos defenderlos porque son parte de nuestra identidad. No vaya a venir algún dirigente, algún iluso, alguien de esos, entre comillas, iluminados, a cambiarnos los nombres, como por ejemplo, cuando en el terremoto del 2016 decidieron cambiarle los nombres a escuelas y colegios con personas que con toda seguridad honraremos su memoria, pero que no fueron significado importante para sectores como Bijahual, por ejemplo, a cuyo colegio, que tenía el nombre del sector del sitio, le cambiaron por un nombre de un desconocido, que hasta el día de hoy sé quién es. Sin embargo, todos esos nombres, apreciado Magíster Ramiro Molina, a nosotros nos dan identidad, nos dan querencia, nos dan ruralidad, nos dan seguridad. Yo no puedo menos como ser humano, como un sencillo montubio de esta zona, pues responder a sus preguntas y responderlas con toda la firmeza, pero también con la querencia y con el conocimiento de que no estoy plantado en una parroquia rural solo como un tránsito, en un transeúnte que desconoce hasta de su propia barriada. Una de las cosas que a mí me parece muy significativa es reconocer cada uno de los espacios que tiene nuestro querido sector rural y muy especialmente mi centenaria parroquia rural, San Francisco de Asís de Abdón Calderón. Así es, estimado Daniel, la identidad de un pueblo, la identidad histórica de un pueblo se manifiesta, se concibe, se considera, se expresa también por el nombre del pueblo y por el nombre de sus habitantes, por los distintos nombres que lo albergan, por sus motes, por sus apodos, por sus alias, por sus chapas, por las historias que encierra, por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus leyendas, por sus mitos, por todo aquel conjunto de cosas que hacen de la cultura, del todo, parte de la cultura identitaria de un pueblo. Esto es Citas con la Memoria, un programa que llevamos adelante cada sábado desde las 7 de la mañana
y es transmitido directamente por San Gregorio Radio en su dial 106.1, una radio académica y que forma parte de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio todos los sábados a las 7 de la mañana. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, bajo su conducción y con invitados especiales como el que tenemos esta mañana, con Daniel Valdivieso Solórzano. Daniel, Miguelillo es un hombre que nos trae muchos recuerdos. Un hombre que hizo historia en la década de los 50 y 60. Es el nombre de un pueblo montubio de la campiña manabita, precisamente de Calderón, donde se tejieron y proliferaron historias y leyendas sobre las que todavía queda mucho por investigar, por descubrir, por escribir. Tus padres debieron contarte mucho de esas historias, con gente que hizo esa historia, con hechos que hicieron esa historia. Miguelillo es un pueblo al que en la década de los 60, 50 y 60 nadie quería llegar, pero muchos terminaron llegando. Miguelillo se distinguió por situaciones de particularidades violentas, pero también Miguelillo forma parte de la región manabita, de la campiña manabita. Es un sitio lleno de encantos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Miguelillo para que llegara a ocupar un espacio como mancha negra en su historia? Bueno, primero fue una enorme mancha blanca, porque tenía en cada sector, en cada caserío, una fábrica de aguardiente, porque cada feudo era un cantero. Era una zona de una enorme productividad agrícola, ganadera. Era una guardarraya, sigue siendo una guardarraya profunda, que tiene sus límites con Junín. Por lo tanto, muchos nativos de la parroquia se afincaron en este lugar por la enorme productividad y porque también está atravesado por un estero bastante generoso que permanece siempre, porque en la influencia entre la parte final de la guardarraya de Miguelillo existe un río cerca de Sacón que permite la enorme producción agropecuaria. Entonces, Miguelillo no fue una casualidad por su nombre de estar reconocido en la historia del crimen, sino por un registro de una actividad tan importante y que al final seguramente podemos sacar algún grado de conclusión. Al final, en la época de mis bisabuelos, yo le puedo decir con toda franqueza que nuestros orígenes se remontan al sector del Miguelillo Blanco. Mi abuela era Macías Rengifo. Mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, llamado Manuel Macías Zárate, fue uno de esos primeros pobladores que tuvo esta guardarraya y que fue muy reconocido, bueno, por su productividad, pero también porque tenía 11 preciosas hijas y tuvo que construir una casa tan alta como que la azotea tenía 14 varas de altura, porque decía él, si alguna de estas se me va de la casa, se irá con las patas quebradas, porque no habrá caña ni habrá escalera por la que se pueda fugar. Entonces él fue muy reconocido porque los enamorados de las hijas iban y encantaban con serenatas y todo eso, y mi abuelo, mi bisabuelo, sufría de cólera, de ira, porque le iban a inquietar a sus hijas. Pero Miguelillo fue un poco más allá hasta que al final, en el año 1961, en la presidencia de Carlos Julio Arosemena Monroy, cuando envía a estas facciones del grupo de caballería para que de una vez y por todas, ante el auge criminalístico que se da
creo que por una insolencia del Estado, cuando impone al sencillo campesino, cuando le impone al sencillo agricultor, cuando le impone al sencillo montubio los estancos, que son los tributos que tenía que pagar, porque ellos tenían estas moliendas rústicas de caña donde procesaban el aguardiente, la panela, y fue el gobierno y les impuso que tenían que pagar por producir cuando nunca les dio ningún grado de asistencia. Al final yo termino preguntándome, mi querido magíster Ramiro Molina, ¿quién es más asesino? ¿O el gobierno que ataca la tranquilidad, el sosiego, la cultura de un sector tan importante como Miguelillo, o aquellos que por el afán de poder conseguir el pan diario para sus familias tenían que ir y traficar con su propio producto para que no sean cogidos, para que no sean apresados, para que no les quiten sus culebras y los dejen indefensos ante la producción? Y al escaparse, entonces comienzan a tener rencillas porque en otros sectores es donde algunos ya no les permitían el paso y comienzan a existir estas fricciones entre sus propias familias por un ataque de un Estado, de un gobierno que les impuso el tributo y el pago a su sosiego o a su afán de poder contribuir de mejor manera a esa alimentación de que el campesino todavía goza. Y en 1961, cuando ya esto se había sobrepasado ya la tranquilidad del sector rural, del sector urbano, envían a estas facciones del grupo de caballería por orden de el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Y también cometen otro error, porque asesinan a niños, porque violan mujeres, porque ni siquiera era que apresaban, iban a asesinar. Y allí hay una deuda de disculpas que todavía se le debe al campesino, a ese campesino justo y honrado, que todavía está allí, que todavía sigue produciendo, aunque existan este tipo de separaciones. Nosotros todavía seguimos viviendo por allá por la década de 1950, 1960, porque ni siquiera gozamos de servicios básicos primarios para satisfacer nuestras necesidades. Sí, tienes razón en ese sentido y es condenable lo actual. Miguelillo y toda la zona de Calderón era una zona altamente productiva de aguardiente. Era una zona muy agrícola. Era una zona que aportaba al erario nacional y daba trabajo a las familias campesinas. Todo ese sector, desde Calderón, Alajuela, San Plácido, remontando las montañas hasta Junín, era productora de aguardiente y panela. Que hubieron índices de criminalidad producto de los índices también elevados de analfabetismo, de esa situación o de esa condición del ser humano de vivir bajo sus propias leyes y bajo su propia justicia, por el lugar en el que se encontraban, por la montaña en la que vivían, por la falta mismo de servicios básicos y también por la falta de educación. Indudablemente que germinó también el sentido delincuencial en algunos, pero no significaba que fueran todos. La presencia de la fiebre cordero fue tal vez más dañina, más destructiva que la acción de los que fungían allí como delincuentes, a los que se mencionaban como avesados delincuentes que la misma prensa de ese tiempo los había construido. Les dieron fama, los convirtieron casi en seres mitológicos, hicieron que se crearan sobre ellos unas especies de cuentos mitológicos
que la gente los tomaba como propios. El hecho, por ejemplo, de que la perdiz nunca la mataban por cuanto cargaba la oración del santo justo juez, y que permitía que se desapareciera ante cualquier persona que intentara matarlo. El hecho de que Pastor Tuárez tuviera un corazón de ángel que impedía que cualquier bala le pudiera cortar la vida, y que más bien se alimentaba del corazón de sus víctimas, que bebía la sangre de sus víctimas. Se inventaron y se tejieron tantas leyendas, tantas historias, que terminaron haciendo de Miguelillo un mundo fuera de lo normal, pero peñado de violencia. Y había que intervenir en ello. Y enviaron a la Febres Cordero, que como bien lo señalas, cometieron los peores atropellos que podamos imaginar. Con el pretexto de perseguir a los delincuentes, se persiguió al productor del aguardiente. Se violó a las hijas y a las mujeres de los campesinos. Se asesinó a la persona que se oponía a ellos. Se asaltó los pocos fondos que disponían los campesinos. Y eso es algo que la historia tiene que volver sus pasos para su análisis, porque no está escrita la verdadera historia. Una historia que, si bien es cierta, es rica en anécdotas, no es menos cierto de que también mancharon la hoja digna de un pueblo. Miguelillo subsiste todavía, como existen también otros pueblos que tú mismo los dices. Existen pueblos que ni siquiera alguien se imagina. Existe un pueblo de cholos en medio de los montubios. ¿Cómo es esa historia, Daniel? Entre el sector de Bijahual y Maconta, dos sitios importantes de mi querida parroquia rural Abdón Calderón, hay una guardarraya intermedia por el sector de Cajones de Bijahual, en este sitio. Uno avanza unos 200 metros más adelante hacia la profundidad de este sitio y luego toma hacia mano derecha. Allí hay un espacio muy bonito. Es una lomita pequeña. Nadie se va a cansar de subirla porque tiene algunos descansos y luego vuelve a subir y tiene otro descanso y luego vuelve a subir. Y este sector se llama El Paraíso. Tiene alguna historia interesante. Y es que en este sector viven las familias de apellido Mero, Espinal, Espinales, de manera que ellos no son residentes, que nacieron, no son nativos de este sector del Paraíso. Y se lo conocía como la Quebrada de los Cholos. Todavía, muchos de mis adultos mayores, de mis hermanos mayores, de mis padres, de mis hermanos mayores, le dicen la Quebrada de los Cholos. Pero resulta que en años, en algunas décadas atrás, este término de la Quebrada de los Cholos era ofensivo. Decirle los cholos a estos hermanos que llegaron desde el mar, desde la costa a este sector, a producir, a seguir produciendo, pues son gente muy trabajadora. Entonces, como había este malestar en estas familias de apellido Mero, de apellido
Espinal y Espinales. Entonces el cura del sector un día decide rebautizar la quebrada y le pone el nombre del Paraíso. Y pidió a su feligresía, a algunos residentes, que por favor se dirijan a la quebrada, pero con el nombre de El Paraíso. Sin embargo, son gente tan amable. Yo tengo todavía la fortaleza, la suerte, la familiaridad, la dicha de poder compartir experiencias con estos hermanos de la Quebrada del Paraíso, o conocida como la Quebrada de los Cholos, porque sus rasgos son de los residentes, de los nativos de la costa, del mar, que llegaron y se quedaron acá. ¿Cómo es que logran quedarse? Antes era posible que por invitaciones hacia el mar se conocían las familias y se visitaban. Con toda seguridad terminaron relacionándose los más jóvenes y por allí vino alguien y arrancó una flor y la trajo a esta quebrada de la parroquia rural Abdón Calderón, de esta quebrada Montuvia de Abdón Calderón. Y se quedan, y se reproducen, y se vuelven familias, y ellos están allí, y ellos viven entre nosotros. No hay ningún tipo de señalamientos ni de comparación, porque en relación al trabajo, en relación al dialecto, en relación a la responsabilidad, en relación a la dedicación, en relación al intelecto, somos exactamente los mismos. No hay diferencias. Pero esa particularidad nosotros la tenemos como una historia importante, muy importante dentro de nuestra identidad, como es el sector del Paraíso, que si la familia Espinales quiere ir hacia el sitio Maconta, pues entonces tiene que pasar por el Congo. Y resulta que en la parte alta de la Quebrada del Paraíso llegan al sitio Maconta. Y si nosotros queremos venir de Maconta, tenemos que pasar por la Quebrada del Paraíso y estamos exactamente en el sitio Bijahual. Hay historias que son muy interesantes y que realmente tampoco se recogen. No son visibles, pero aquí en Manabí de manera especial, nosotros no solamente que tenemos una forma muy dinámica, apacible, hospitalaria, de poder recibir a nuestros hermanos de donde vengan, sino que aún teniendo identidades o comportamientos entre el mar y la costa, nos llevamos perfectamente bien. Así es. Somos hermanos manabitas, somos hermanos ecuatorianos. Estamos hermanados por ese sentimiento que se conjuga al interior de cada ser humano. Somos hermanos de espacio, somos hermanos de tiempo, somos hermanos también por formar parte del conglomerado humano. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio, de la Universidad San Gregorio Puerto Viejo. Cita con la Memoria es un programa que se transmite todos los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, en estos momentos con nuestro invitado, Daniel Valdivieso Solórzano. Indudablemente, Daniel, Calderón es un sitio de muchas historias, de muchos cuentos. Es un sitio donde hay que ir a estudiar todavía gran parte de lo mágico de este sitio. Hay un campo que se desarrolla de manera muy especial. Aparte del cuento, aparte de los cuenteros que existen en Calderón y que son muchos, existe otro campo en el que también tú lo practicas, lo llevas adelante, tanto en Sala de Prensa como también en San Gregorio Radio y en otros medios de información. Es el amor fino, es la palabra hecha canto, la palabra hecho verso, la palabra hecho prosa, la palabra rimada, la palabra que puede encerrar amor o también puede encerrar rencores. Ese amor fino
que es muy particular en su expresión y en su forma en Manabí. Para cerrar este espacio, Daniel, en este diálogo tan interesante, siempre contigo, ¿qué nos puedes decir de la dulzura del amor fino? Pues, con toda seguridad, la zona rural recoge estos espacios importantes de la oralidad montuvia, de la oralidad de el hombre y la mujer montuvia, del hombre y la mujer campesinos. Entonces nosotros no podemos más que merecernos estos espacios donde recogemos nuestro esencialismo, nuestra cultura, nuestras ganas de poder entrar en una franca diversión, y no solamente para poder mostrar o demostrar lo que somos o lo que tenemos, sino para ir un poco más allá, que es como en otras culturas con una oralidad primaria o secundaria poco desarrolladas, poder mostrar estos cantos, poder mostrar a través de los pobladores de la zona rural, de manera especial en el litoral de nuestro Ecuador, que este amor fino ha integrado ciertos núcleos, ciertos ritos, ciertas culturas que nos han permitido desarrollar esta exquisitez de la oralidad, que no es otra cosa que poder relevar el intelecto de aún cuando no tengamos una mayor educación formal, tenemos la posibilidad de poder registrar en una composición, en una creatividad, estos momentos de la oralidad que son tan importantes. En cada guardarraya, en cada región, en cada sector de la franja rural, existe un exponente de la tradición oral. Mi papá, con toda seguridad, fue un creador de cuentos que yo no se los aprendí, yo no se los recogí de él, que yo los tengo, que los puedo crear, que los puedo vivir, que puedo de una imagen que solamente está en el sector rural, hilvanar, construir estos espacios. Sin embargo, es tanta esta parte del amor fino, de la oralidad, de la composición, que a mí me parece única y que también debemos promoverla. No importa si no es mía, si la contó mi hermano, si la contó el vecino, si la contó el otro compañero del sitio. Lo importante es que entre montubios podemos trasladarlo y decir que nace desde el campo hacia la ciudad o nace desde el campo para quedarse en el campo. Por ejemplo, me dijiste que era un gato el que entró por el balcón. Yo no he visto gatos negros con sombrero y pantalón. Anoche salí por verte 3 golpes, di en el candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. En las orillas del río me prometiste ser fiel. Como el río te conoce, murmuró yo no sé qué. Ya viene el río creciendo y arrastra montes verdosos. ¿Cómo quieres tú que deje lo cierto por lo dudoso? Aunque te subas al cielo y te enamore una nube, ni ella te podrá tener el amor que yo te tuve. Vidita, si tú me quieres, báñate con agua de romero. Así se te irá el olor del que te quiso primero. Del tronco nace la rama, de la rama la espina. ¿Cómo quieres que te quiera si tu madre me mezquina? Muchos constancia prometen mientras logran sus intentos, y logrando lo que quieren, si te he visto no me acuerdo. Me dices que tú te casas, no voy a tu casamiento, no por ver otro sentado donde quise ver mi asiento. Si me quieres me lo dices, no andes entreteniendo porque yo estoy viendo a otra que por mí se está muriendo. Cuando tuve disciplina mi maestro me enseñó que amor tuviera en mi tierra, pero en tierra ajena, no. Esto ha sido un cierre de programa maravilloso. El amor fino personificado en Daniel Valdivieso Solórzano, una cultura manabita
en una oralidad que es reconocida. Esto es Cita con la Memoria, un programa transmitido por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño. Les rindo mi especial reconocimiento y el especial reconocimiento y agradecimiento a nuestro invitado, Daniel Valdivieso Solórzano. No sin antes también agradecer a quienes están atrás de nosotros, a quienes no son visibles, pero están siempre con nosotros. A Renan Álava Castro y a Manuel Palma Andrade. Hasta un nuevo encuentro de Cita con la Memoria. Gracias a ustedes y gracias a Daniel.